De los llamados milagros. El tiempo de los milagros materiales, según lo entendéis, ha pasado. Hoy vuestro espíritu se sobrecogerá de admiración y amor ante mis nuevas obras y manifestaciones. Ayer solo creíais ante el imposible hecho posible, ante el prodigio material. Hoy creeréis por la esencia divina de mis manifestaciones en vuestro espíritu. Suspiraréis por los milagros de los tiempos pasados, como la roca que manó agua al tocarla, o el maná que salvó a las multitudes de perecer de hambre en el desierto. ¿Pensáis en Cristo dando vista a los ciegos, limpiando a los leprosos y haciendo andar a los paralíticos con solo mandar que se hiciera? ¿Pensáis en los muertos que resucitaba con solo decirles, levántate? De cierto os digo que todos esos milagros volverán, mas los veréis realizarse en otra forma, y de cierto, ¿cuántos de ellos estoy haciendo entre vosotros? Ya visteis cómo en tiempos pasados, además de enseñar mi doctrina, hice muchas obras de aquellas que la humanidad llama milagros. También en este tiempo, además de la palabra que os estoy dando y que más tarde habrá de extenderse por toda la tierra, haré nuevos prodigios. Daré pruebas de mi poder y asombraré con obras que harán rendirse a los hombres ante la verdad. Yo soy la vida, el calor y la luz. Yo soy el pan y el agua cristalina, y he venido de nuevo a resucitar muertos y a despertar a los que viven en tinieblas a una vida de luz. Os vuelvo a decir que yo no vine en este tercer tiempo a realizar el milagro inexplicable o el prodigio exterior para impresionaros o sorprenderos, sino a traeros una palabra sencilla en su forma, pero profunda en su contenido, para que sea estudiada ante la luz de la conciencia. En ello os doy una prueba más de mi verdad, porque debéis tener presente que en aquel segundo tiempo previne a la humanidad anunciándole que en el mundo surgirían falsos profetas, haciendo prodigios para engañar a los hombres, haciéndoles creer que soy yo. Yo no he traído esa clase de milagros, ni he venido a obligar a nadie a creer en esta palabra, ni he tratado de sembrar temor por si no me seguís. Solo he venido a cumplir una promesa hecha a los hombres, de enviar el Espíritu de verdad a explicarles todo aquello que no hubiesen comprendido bien o hubiesen interpretado mal. Debo decir a los hombres de este tiempo y de los tiempos venideros que no esperen contemplar las mismas señales o manifestaciones que vieron los primeros, porque debéis comprender que ahora estáis viviendo en una nueva era, que habéis caminado y evolucionado lo bastante para intuir, comprender y sentir de una manera completamente diferente. Por lo tanto, no pidáis manifestaciones exteriores que solo vengan a impresionar vuestros sentidos para fundar en ellas vuestra creencia. Yo os tengo reservadas en número infinito señales, manifestaciones y prodigios, los cuales veréis más con vuestra mirada espiritual que con la de la materia. Os habéis maravillado con los prodigios que hice en el segundo tiempo, y si meditáis, veréis que estos no han cesado de verificarse en este mundo, unos en forma material, otros en el espíritu de los hombres. Os digo nuevamente que ahora no he llegado ante la humanidad a repetir los milagros del segundo tiempo, porque he venido en busca de vuestro espíritu, aunque sin olvidar a vuestra materia, porque ella es también mi criatura. Me he acercado para llenar de paz vuestro corazón y hacer sonreír vuestra faz en medio de las vicisitudes y dolores de este tiempo. Los milagros de este tiempo también quedarán escritos para testimonio de las generaciones venideras. Mas en verdad os digo que estos milagros se realizarán más en el espíritu que en la materia. ¿Cuántos corazones endurecidos por las pruebas de la vida se han sentido dominados por la dulzura de mi palabra? Han sentido que se confortan, que sanan, que resucitan.
Así es como aquellos que me siguen atribuyen a mi poder y a mi amor cuanto recibieron, y sus espíritus ya no pueden apartarse de mí, porque su corazón está lleno de gratitud y amor, y no cambiarían la blancura de su vestidura espiritual por la regia vestidura del más opulento monarca. También los muertos han resucitado. Cuán poco saben conservarse en gracia y vivir cerca de mí. A esos que habían muerto a la gracia he venido a devolverles la fe, la esperanza, para hacerles renacer a una nueva vida en la que han contemplado un mundo de infinitas sorpresas que no alcanzan a abarcar, en el que todo es fuerza, salud y paz. Los sordos oyen. Son aquellos que, habiendo acallado la voz de su conciencia, hoy han dado oído a mis palabras, las cuales han llegado a su corazón haciéndole sentir arrepentimiento y buenos propósitos, y su espíritu se encuentra en camino de salvación. El paralítico ha sanado y hoy me sigue. Este es el hijo que, habiéndose apartado de la senda espiritual, se encontraba entorpecido, imposibilitado de caminar hacia mí, y hoy, después de haber oído mi palabra, ha sanado y se dispone a venir libre de las cadenas que lo ataban para encontrarse conmigo. Para que aquella enseñanza encendiera la fe en los corazones, la acompañé de milagros para que pudiera ser amada por ellos, y para que estos milagros fuesen más palpables, los hice en los cuerpos de los enfermos. Sané a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, a los poseídos, a los leprosos, y aún resucité a los muertos. Muchos son los que me han escuchado, pero pocos los que me siguen, y de estos me sirvo para alentar a los que se han apartado del sendero, para hacer ver a los ciegos, oír a los sordos, andar a los paralíticos y resucitar a los muertos. Por medio de mis siervos he hecho y estoy haciendo obras prodigiosas entre la humanidad para despertarla de su profundo letargo. Cuando haya amor en vuestro espíritu y lo hagáis sentir a vuestros semejantes, entonces veréis realizarse los prodigios. Esos milagros solo el amor y la caridad, que es hija de ese amor, los pueden realizar. Con ellos podréis curar. ¿Cuántos milagros de amor hizo Cristo entre los hombres? Sus nombres los recogió la historia para ejemplo de futuras generaciones. ¿He de volver a hacer las obras que llamáis milagros como en el segundo tiempo para ser creído? ¿Tendré que dar vista al ciego, movimiento al paralítico y vida a Lázaro para despertar vuestra fe? En verdad os digo que en este tiempo muchos ciegos han visto la luz, muchos tullidos han caminado y muchos muertos se han levantado a la vida de la gracia. Sabed descubrir todas las pruebas que de mi poder y de mi presencia os he dado, y quedaréis convencidos de que a cada quien le he concedido un milagro para que crea en mi llegada en este tercer tiempo. Desde entonces habéis visto realizado un milagro en vuestra vida, porque comiendo el mismo pan que antes comíais, ahora ya no os sabe amargo, sino dulce y agradable. Las dificultades que a vuestro paso encontrabais y que os hacían blasfemar o perder la fe, ahora ya no os amedrentan, porque ya no las consideráis insuperables, y hasta vuestros sufrimientos físicos que antes os llegaban a vencer, ahora ya no os acobardan. Tampoco estoy haciendo ahora los prodigios que hice en el primer tiempo, porque en aquel entonces fue el de vuestro despertar a la vida del Espíritu. Fue de pruebas y milagros materiales. Hoy es tiempo de prodigios espirituales. ¿Cómo había de ser posible que vuestro espíritu estuviese siempre a la misma altura y que os viniese a repetir la misma lección? Yo veo que dudáis del poder del amor, que dudáis de la fuerza de la fe, que dudáis de la comunicación de mi espíritu a través del entendimiento humano, que dudáis hasta de vuestros dones o potencias que aún no desarrolláis. ¿Qué podéis hacer con tanta duda? ¿Qué prodigios podéis palpar? Ninguno. Solo el que sabe no duda ni desconfía. La duda proviene de la ignorancia,
y yo no quiero que viváis más entre las tinieblas de la ignorancia. ¿Veis por qué no he querido realizar ante vuestros ojos esas obras que llamáis maravillosas? Porque con ellas solo lograría que creyeseis en que yo las había hecho, pero vuestra ignorancia seguiría siendo la misma. Yo he preferido ofreceros el milagro oculto en la esencia de mi palabra para que buscándolo halléis sabiduría y luz, conocimiento, revelación y verdad, porque entonces se disiparán todas las incertidumbres y las dudas. No caminéis entre la duda y la fe, porque nunca podrán ser firmes vuestros pasos, ni sólidas vuestras determinaciones. Tampoco me pidáis pruebas para creer, porque no sabéis en qué forma mi justicia podrá daros esas pruebas. Si sabéis comprender y mirar bien cuánto os he concedido, os convenceréis de que no estáis hambrientos o necesitados de pruebas y milagros. Pedidme con humildad, mas nunca pidáis milagros ni esperéis recibirlos. Cuando llegasteis a mi presencia a escuchar mi palabra, hice prodigios sorprendentes para alentar vuestra fe. Hoy que ya tenéis esa luz, ¿por qué seguís exigiendo lo que solo corresponde a los débiles? Ahora toca a vosotros hacer con vuestros hermanos lo que yo hice con vosotros. Caminad con firmeza en mi sendero y lo encontraréis sembrado de prodigios. ¿No es un milagro de amor vuestra existencia? ¿No presentís el peligro que se cierne a vuestro alrededor? ¿No presentís el peligro que rodea a vuestro mundo? ¿Por qué no perecéis? Porque un milagro de amor os protege. Yo soy el eterno milagro, el que da luz a vuestro entendimiento y conmueve vuestros sentimientos para encauzarlos por el camino del bien. Pero el hombre ha exigido más de su Padre y ha pedido ver, escuchar y palpar lo que sólo debiera percibir por medio de la sensibilidad de su espíritu. Y por amor he condescendido con mis hijos, teniendo para ellos comprensión y complacencias. ¿Cuándo surgirán nuevamente apóstoles de mi causa como aquellos que me siguieron en el segundo tiempo? Con cuánta fe, amor y firmeza defendieron mi verdad. Vosotros desearíais hacer aquellas obras y aquellos milagros, mas de cierto os digo que podréis hacerlo si vuestra fe es tan grande como la de ellos. Sed hombres de fe y realizaréis milagros, aun cuando en lo material seáis los necesitados. Oídme y analizad mi palabra, de otra manera me habréis dejado hablar solitario en el desierto. En medio de todas las vicisitudes de vuestra vida terrestre, muchos prodigios podréis llevar a cabo, si verdaderamente atesoráis en vuestro espíritu el don de la paz que os da mi amor. En cambio, si no la lleváis, muy pocas obras dignas de mí podréis hacer. Y cuando estéis en mayor altura de espiritualidad, se maravillarán vuestros ojos contemplando los prodigios que haré entre vosotros. Todo aquello que vosotros no alcancéis a hacer, todo el tropiezo que vosotros encontréis, me lo dejaréis a mí. Yo todo lo haré posible y entonces la humanidad contemplará lo que es imposible para los seres humanos, se convierte en realidad por conducto de vosotros, y esos prodigios no los podrán atribuir a los humanos, y en su asombro tendrán que ir hacia el más allá para pensar en un poder supremo y soberano. Cuántos prodigios y cuánta caridad podréis sembrar en vuestro camino cuando os preparéis como yo os he enseñado. No necesitaréis libros de ciencia o filosofías para saber ni para enseñar. Os bastará estudiar y analizar las enseñanzas que os he dado en los 3 tiempos. Si sabéis prepararos, yo haré prodigios. Solo os pido que vuestra fe sea al menos del tamaño del grano de la mostaza y veréis mi palabra cumplida. ¿Qué podréis entregar a los hombres sin mi intervención? ¿Qué pruebas podréis dar sin mi ayuda? En cambio, si tenéis fe en mi poder y en mi auxilio y estáis preparados, podréis sanar enfermos, convencer a increyentes y resucitar muertos. A uno los buscaréis y a otros los recibiréis,
y la buena nueva de que yo me he comunicado por el entendimiento humano será dada a todos los hombres. ¿A qué llaman los hombres sobrenatural si todo en mí y en mi obra es natural? ¿No serán más bien las obras malas e imperfectas de los hombres las sobrenaturales? Ya que lo natural sería que siempre obrasen bien, procediendo de quien proceden y poseyendo los atributos que en sí llevan. En mí todo tiene explicación sencilla o profunda. Nada hay oscuro. Llamáis sobrenatural a todo aquello que desconocéis o que miráis envuelto en misterio, pero que cuando vuestro espíritu conquiste con mérito su elevación y contemple y descubra lo que antes no podía ver, encontrará que todo en la creación es natural. Si unos siglos atrás se hubiera anunciado a la humanidad los adelantos y descubrimientos que en estos tiempos lograría el hombre, hasta los científicos habrían dudado y hubieran considerado como sobrenaturales tales maravillas. Ahora que habéis evolucionado siguiendo paso a paso los adelantos de la ciencia humana, aunque os maravilláis con ellos, los contempláis como obras naturales. Es preciso que obre milagros y realice prodigios para que mi obra, apareciendo ante vuestros ojos como sobrenatural, la llaméis maravillosa y verdadera. ¿O basta que os hable con sencillez, que haga llegar mi esencia a vuestro espíritu y os haga sentir mi presencia en lo más tierno de vuestro corazón? Grande será el asombro de esta humanidad materializada, cuando hasta su misma ciencia y sus observaciones le demuestren la verdad de muchos de aquellos hechos que no querían aceptar. Entonces sorprendida dirá, fue verdad. Mas todo aquello que hoy llamáis milagro no es más que la materialización de un mensaje divino, mensaje cuya voz os habla incesantemente de algo que está más allá de vuestro planeta y de vuestra razón, de algo que viene directamente de mi espíritu al vuestro. Cuando Jesús tuvo que hacer frente a las preguntas, miradas y juicios de las multitudes, no había leído en libro alguno. Sin embargo, dio cátedra de sabiduría porque en el entendimiento de aquel niño brillaba la luz del Altísimo y en sus labios florecía el mismo verbo de Dios. Os digo esto a vosotros porque también podéis hacerlo cuando tengáis que enfrentaros a las interrogaciones y pruebas a que seáis sometidos. Entonces convenceréis porque hablaréis de las lecciones de Dios que tienen siempre un principio, una base y una razón. No existe milagro que no tenga una razón lógica y natural. Nada se produce sin causa. La hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad. Mi paz sea con vosotros.